El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra. Los que queréis seguir a Jesús y profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos con nuestro nuevo programa de hoy. Y antes de empezar con las preguntas de los oyentes a las que dedicaremos el tiempo, os quiero recordar por qué estamos aquí, porque a lo mejor alguien os ve enganchados a Radio María y dice, ¿pero qué haces tanto tiempo escuchando la radio? ¿Por qué tantas horas invertidas? La respuesta es siempre el amor. Por amor a Cristo, por el amor de Cristo, es que estamos aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Cristo, tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte. Tus ojos no se cierran, son agua limpia donde puedo verme. Mi Cristo, tú no puedes cicatrizar la llaga del costado. Un corazón tras ella, noches y días me estará esperando. Mi Cristo, tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos, te los voy confesando día a día. Cristo, tú aleteas con los brazos unidos al madero, oh valor que convida a levantarse puro sobre el suelo. Y Cristo, tú sonríes cuando te hieren sordas las espinas. Si mi cabeza hierve, al Señor que te mire y te sonría. Y Cristo, tú que esperas mi último beso darte ante la tumba, también mi joven beso descansa en ti de la incesante lucha. Vamos a dedicar el programa de hoy a la participación de los oyentes, a los mensajes que amablemente habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es y al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Comienzo con un correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es y el asunto del correo es libros sobre ángeles. Buenas tardes, Padre Antonio, dice. Ante todo, muchísimas gracias por su programa. Gracias a ti por escucharlo. Escuchando el programa me ha interesado bastante el tema. Entiendo que sobre los ángeles. ¿Podría recomendar algún libro que trate sobre ello, pero que sea claramente desde una perspectiva católica? Temo buscar libros por mi cuenta y que el enfoque no sea cristiano. Gracias por tu pregunta y enhorabuena por tu prudencia, porque es verdad que mucho de lo que aparece publicado sobre los ángeles no tiene nada que ver
con lo que la Iglesia enseña. De hecho, la nueva era utiliza mucho esta figura de los ángeles para adoctrinar con falsas ideas sobre la vida del espíritu. Si alguien quiere tener certeza de lo que la Iglesia enseña sobre los ángeles, que lea el Catecismo de la Iglesia Católica o el Compendio del Catecismo. Entonces, oficialmente, lo que la Iglesia afirma es que los ángeles existen, son seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama ángeles. Y esto es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro en este tema como la unanimidad de la tradición. Una vez que el Catecismo afirma su existencia, nos dice algo de su naturaleza, es decir, de lo que ellos son. Afirma, en tanto que criaturas puramente espirituales, son puro espíritu, tienen inteligencia y voluntad, y entonces son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. Jesús exhorta a no menospreciar ni escandalizar a los niños porque ellos gozan de la visión de Dios y contemplan constantemente el rostro del Padre. Cuando los ángeles son mencionados en la Sagrada Escritura, se habla de ellos como servidores y mensajeros de Dios, agentes de las órdenes de Dios y atentos a la voz de su palabra. El Catecismo va recordando las múltiples y variadas intervenciones de los ángeles en la historia de la salvación que culminan con el anuncio por parte de San Gabriel y que se prolonga a lo largo de la entera vida terrena de Jesús y le acompañarán, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando Él venga en su gloria. De ahí que, como acompañaron la vida de Jesús, ahora están acompañando la vida de la Iglesia, que se beneficia de la presencia y de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. A lo largo de toda la vida de Jesús, desde su infancia hasta la muerte, los ángeles son los que anuncian a los pastores. El ángel es el que consuela a Jesús en Getsemaní. Los ángeles llevan al pobre Lázaro al seno de Abraham. Es decir, que toda la vida humana está rodeada por la custodia y la intercesión de los ángeles. Los santos padres, como San Basilio, recordaban a los cristianos que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Es lo que llamamos el ángel de la guarda, a quien ojalá que desde pequeños hayamos aprendido a pedirle su constante compañía y que no nos deje ni de noche ni de día. En la Sagrada Escritura se ha escrito mucho sobre los ángeles y San Jerónimo afirmaba que grande es la dignidad de las almas, tal que cada una tenga desde su nacimiento un ángel encargado de su custodia. ¿Cuántos son los ángeles? No se sabe. La palabra de Dios escrita habla de miríadas, de ejércitos, de legiones de ángeles. De la misma Sagrada Escritura sabemos el nombre de grupos de ellos y así se ha fijado a lo largo de la historia en una triple jerarquía que tenemos, que son los serafines, los querubines y los tronos en la primera jerarquía, en el segundo dominaciones, virtudes y potestades y en el tercero principados, arcángeles y ángeles. Cuanto a sus nombres, la Sagrada Escritura solo nos ha dado a conocer 3, Gabriel, Miguel y Rafael. Esto es lo esencial de la doctrina católica acerca de los ángeles y es ciertamente suficiente para aumentar nuestra devoción hacia ellos y también el deseo de querer conocerlos. La Iglesia, no obstante, siempre exhorta a un culto equilibrado hacia los ángeles. De hecho, tenemos 2 fiestas litúrgicas, una en honor a los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, y otra fiesta que es la que recuerda al ángel custodio. En cuanto a libros concretos sobre la espiritualidad o la devoción a los ángeles, yo no me atrevo a dar ningún título. Debo confesar que tampoco he leído mucho sobre este tema y quiero volver a subrayar una idea que muchas veces menciono en este programa, de manera especial
los días dedicados a los oyentes, y es que hay muchas cosas en la fe de la Iglesia Católica que, sin romper la ortodoxia, no están definidas, y hay muchas cosas que pueden ser opinables, con tal de que no contradigan aquello que la Iglesia enseña. Pero que sean aceptables no significa que sean obligatorias. Es decir, puede haber un libro sobre los ángeles que sea ortodoxo, en el sentido de que sea fiel a la doctrina católica, pero que al afirmar cosas que la Iglesia no enseña como magisterio, pueden ser aceptadas o no. Y aquí es donde entra la libertad de cada creyente para aceptar o no unas explicaciones que, insisto, no forman parte del depósito de la fe. Entonces, si quieres una respuesta concreta, no te la voy a dar, lo siento, pero sí que te diría que cuando cojas un libro, compres un libro sobre los ángeles o sobre cualquier tema de fe católica, busques en su portada el nihil obstat, es decir, que ese libro cuenta con los permisos eclesiásticos para ser publicado. En caso de que así sea, lo puedes leer con libertad, aunque no significa que todo lo que contenga el libro forme parte del depósito de la fe, pero sí que es compatible con lo que nos ha sido revelado. Entonces, tanto para cuestiones de ángeles como para traducciones de la Biblia o cuestiones de espiritualidad, de exégesis o de moral, buscad, si es posible, el nihil obstat. Esas dos simples palabras nos van a dar la certeza de que lo que ahí está publicado no obsta, no contradice en nada a lo que la Iglesia enseña. Pero vuelvo a repetir, que no lo contradiga no significa que necesariamente sea verdad revelada. Y por lo tanto hay libertad para creerlo o no. Continuamos con los mensajes de nuestros oyentes y sigo con el correo electrónico, en este caso el asunto enviado a compendio@radiomaria.es es El Niño Perdido. Dice: hola, buen Padre Antonio. Soy un fiel seguidor de su santo programa y de la radio de Nuestra Señora. Hace unas semanas que me respondió a través de la emisora sobre mi duda sobre cuándo visitaron los Reyes Magos a El Salvador. Mil gracias por la aclaración. No volveré a tener dudas que ocurrió recién nacido o a las pocas semanas. Pues bendito sea Dios que te ha servido la respuesta. Continúa: ahora más que una duda, es por su docta sabiduría, en fin, gracias, me aclare el por qué se utiliza en el Santo Evangelio y en el misterio del Santo Rosario la definición de Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Cómo puede perderse Dios? A los ojos de sus padres humanos se les perdió, pero Él fue a encontrarse con los maestros de la ley y a predicarles a pesar de su corta edad. En mi humilde opinión, el término correcto sería Jesús enseñaba en el templo. Mil gracias por sus enseñanzas diarias en nuestra querida emisora. Postdata, esto es un guiño personal que me hace gracia y lo agradezco. Dice: y vivan las artes marciales, soy un pobre y humilde practicante de judo. Pues si un día nos encontramos, te desafío a un randori, a una pelea amistosa. Vamos con la pregunta propiamente dicha. El niño Jesús ciertamente se perdió en el templo y no estuvo enseñando. Voy a leer el relato. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo, vamos a leer a partir del 42. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. En este sentido, se perdió, porque estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lo que dice la traducción de la Conferencia Episcopal no es que Jesús estaba enseñando o predicando a los maestros, sino que estaba
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En sentido estricto, el niño Jesús no se perdió, pero sus padres lo dieron por perdido, porque no sabían dónde estaba. Y en cuanto a los nombres o a los encabezamientos que a veces tiene la Sagrada Escritura, es verdad que no son del todo precisos. Solo por poneros un ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que todos la conocemos con este nombre, son muchos ya los autores, incluso papas, que afirman que ese título quizás no sea el más adecuado, sino que mejor que el hijo pródigo habría que nombrarla como el Padre misericordioso, porque el verdadero protagonista de esa parábola no es el desastre del hijo, sino el amor del Padre. Entonces, muchas veces los nombres que se les ponen a ciertos pasajes del Evangelio son cosas de hombres que ciertamente podrían cambiar, pero se conoce como el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Entonces, Dios se puede perder, dice el oyente. ¿Cómo puede perderse Dios? La pregunta es, ¿Dios se puede morir? ¿Cómo puede morirse Dios? Es muy importante para comprender este pasaje del niño Jesús perdido y hallado en el templo que nos demos cuenta de que estuvo perdido 3 días. Y esos 3 días es una expresión que en la Sagrada Escritura tiene mucho sentido. Daos cuenta de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este de 3 días es importante porque nos va a recordar o va a profetizar los 3 días que Jesús estuvo perdido, no en el templo, sino en el sepulcro. Para el cristianismo, la expresión 3 días se refiere a diversos periodos de tiempo con significado específico. En el Antiguo Testamento se menciona cómo en el tiempo de viaje al desierto que le pidieron a Faraón, lo que le pidieron fue que le dejaran salir 3 días para ofrecer sacrificio al Señor. Cuando Esther pidió a los judíos que tenía que ir a ver al rey, antes de ir pasó 3 días de ayuno. Esto lo podéis leer en el capítulo 5 del libro de Esther. Cuando Roboam fue consultado por el pueblo, él pidió 3 días para pensárselo. Capítulo 12 del primer libro de los Reyes. Cuando Josué mandó a los espías, estos estuvieron 3 días escondidos con Rahab, o Saúl y también San Pablo estuvieron 3 días de ayuno. O sea que el número 3 tiene una significación muy concreta, el número de 3 días. También en el Nuevo Testamento, de manera especial, los 3 días están intrínsecamente ligados a la muerte y resurrección de Cristo, tanto en sus profecías como en los eventos posteriores. Jesús profetizó que resucitaría al 3er día, que reconstruiría el templo en 3 días, y esta afirmación, de hecho, fue utilizada para acusarle y burlarse de él. El tiempo que estuvo Jesús en la tumba, mencionado varias veces en el Evangelio, es el de 3 días, haciendo también referencia al tiempo que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo para hacer alusión a la resurrección de Cristo. Entonces, el niño Jesús perdido y hallado en el templo es un anticipo de la muerte y resurrección. Igual que en los versículos anteriores del mismo capítulo 2 de San Lucas, el anciano Simeón augura la pasión de Cristo cuando dice a nuestra Santísima Madre: y a ti misma una espada te traspasará el alma. Entonces, en el momento de la presentación del niño en el templo se alude en su infancia a la pasión. En su pubertad, con 12 años, también se hace una mención a su pasión cuando se recuerdan esos 3 días que el niño estuvo perdido y hallado en el templo como
Cristo que estuvo perdido en la muerte, en el Hades, no perdido para los ojos de quienes le buscaban. Él sabía dónde estaba, tanto en el templo como en lo que afirmamos los infiernos, no el infierno como lugar de condenación, sino el Hades. Pero entonces Jesús estuvo 3 días, él sabía dónde estaba, en el templo, pero sus padres no. Jesús estuvo 3 días muerto, él sabía dónde estaba, pero sus discípulos no. De tal forma que me parece que, aunque se podría matizar, es correcto afirmar en el misterio del rosario o en el encabezamiento del pasaje bíblico que Jesús estuvo 3 días perdido y que fue hallado en el templo. Seguimos respondiendo a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, mucho más utilizado que el número de teléfono para WhatsApp, que también está a vuestra disposición, 668-594-383. Y nos escriben desde Guatemala. Qué ilusión que nos oigan desde tan lejos. Dice: Padre, un saludo desde Guatemala. Usted ha dicho que los ángeles no pueden leer nuestros pensamientos. Me imagino que los santos tampoco. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con ellos en oración? ¿Tiene que ser verbal y audiblemente? ¿O el Espíritu Santo, que es omnipotente, les comunica nuestras oraciones para que ellos nos ayuden intercediendo? Agradezco de antemano por su respuesta. Atentamente, Oliveiro. Desde Guatemala, pues un saludo hasta Guatemala. Gracias por sintonizar Radio María y muchas gracias por tu pregunta, que la verdad es muy interesante, porque a veces nos damos por hecho ciertas cosas y es bueno plantearse cómo es posible. Voy a dar, si queréis, una respuesta así teológica, tomada, cómo no, de Santo Tomás de Aquino, y luego trataré de dar una respuesta más sencilla y, desde luego, perfectamente compatible. Santo Tomás de Aquino abordó prácticamente todas las cuestiones que se nos puedan ocurrir, y entre ellas está también esta, y da una respuesta preciosa. Dado que Dios es la fuente de todo ser y de toda verdad, Dios puede conocer todas las cosas con solo mirarse a sí mismo. Los ángeles y los santos contemplan a Dios en el cielo, pero no pueden comprenderlo plenamente, ya que son solo criaturas. Lo que ellos son, lo que podemos conocer al percibir a Dios, son aquellas cosas que se relacionan con ellos, con su propia perfección, bienaventuranza y glorificación. Al contemplar la visión beatífica, es decir, al ver a Dios cara a cara, son perfectamente felices y realizados, y la felicidad y la plenitud perfecta se encuentran al participar en el amor de Dios. Por supuesto, es justo y apropiado que participen en esa parte del amor activo de Dios que se relaciona con ellos, es decir, escuchar oraciones de hecho a ellos, intercediendo por otros ante Dios. Entonces los ángeles y los santos pueden escuchar nuestras oraciones porque es su manera de continuar viendo y viviendo el amor de Dios. ¿Pueden leer los santos o los ángeles nuestra mente? La respuesta es que no. Dios solo de sí mismo sabe los pensamientos del corazón. Otros más saber ellos en la medida en que les son revelados, ya sea por su visión de la palabra o por cualquier otro medio. Dicho de otra manera, los santos no escuchan nuestra oración directamente, como a través de algún mensaje de texto cósmico. Lo escuchan debido a su unión con Dios. Esto es lo que se expresa en la comunión de los santos. Y esto nos ayuda a responder también a una objeción común que muchas veces los protestantes hacen. ¿Por qué rezamos a los santos? ¿Por qué no vamos directamente a Dios? Y Santo Tomás nos ayuda a ver que orar a los santos no es un desvío del Todopoderoso. Más bien, Dios es el divino administrador que entrega estos mensajes. Es una respuesta católica. Entonces, si alguien pregunta si los santos nos escuchan, la respuesta es que sí. ¿Tenemos entonces que hacer la oración en voz alta? No, porque nuestra oración siempre, incluso cuando nos dirigimos a los santos, es para Dios. En diversos momentos se ha cuestionado acerca del poder intercesor que los santos tienen para hacer milagros o conceder gracias a los hombres.
Pero hay que recordar, y que nadie se asuste de esto, y por favor entendedlo bien, que los santos son hombres, mujeres, que a lo largo de la historia se han configurado con Jesucristo, uniéndose a Él, que es el único intercesor ante el Padre. Por tanto, presentan a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Los santos son intercesores con el poder y la gracia de Dios. San Pablo, que se convenció de que debía configurarse íntimamente con Cristo, nos da ejemplo de esto porque entendía que al morir estaría junto a Jesús, es decir, que aquellos que alcanzaran esta perfección estarían gozando de su presencia en el cielo. Y esta unión con Cristo no se pierde al morir, porque al estar unido a Cristo formamos parte de su pueblo santo. Entonces, los santos, y esto es lo que quiero que entendáis y que nadie se asuste, no hacen milagros. Los santos no hacen milagros. Los milagros los hace Dios. Los santos no ocupan el papel, el lugar de Jesús como mediador, sino que la presencia del Señor se hace patente a través de los santos. Decía el Papa Benedicto XVI, los santos manifiestan de diversos modos la presencia poderosa y transformadora del resucitado. Han dejado que Cristo aferrara tan plenamente su vida que podían afirmar con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Seguir su ejemplo, recurrir a su intercesión, entrar en comunión con ellos, nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Esta es la relación con la familia de los santos. Al acercarnos a ellos, lo hacemos con la finalidad de que intercedan por nosotros, ya que han alcanzado la gracia de estar en la presencia de Dios. Por eso dirá San Pablo en la carta a los Efesios: manteneos siempre en la oración y súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Por tanto, estas palabras de San Pablo nos hacen comprender la necesidad de la oración de intercesión. Jesús escuchó la oración del ladrón arrepentido en el momento de la crucifixión, o la petición de nuestra Santísima Madre del Cielo en las bodas de Caná, y lo mismo hará con aquellos amigos suyos, los santos, atendiendo a lo que dice en el Evangelio de San Juan: yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo concederé. Desde el principio, la Iglesia primitiva profesaba la intercesión de los santos, reconociendo que los santos no tienen la capacidad de conceder nuestras peticiones, sino que su función es la de intervenir por nosotros, porque gozan ya del cielo. Ellos presentan nuestras oraciones frente a Dios. Por tanto, por esta razón, tenemos que entender que la intercesión de los santos frente a Dios no tiene poder en cuanto son ellos santos, sino que en cuanto están en la presencia de Dios. Entonces nuestra oración se eleva a Dios, en cuya presencia viven los santos, y ellos interceden por nosotros. Por lo tanto, como la oración es dirigida siempre a Dios, y Él sí es omnisciente y sabe lo que pensamos, incluso mucho mejor que nosotros, no es preciso que sea una oración vocal en el sentido de que emitamos palabras en voz alta para que las puedan escuchar los santos. La oración es dirigida a Dios y es una intercesión que ellos hacen por nosotros porque viven en Dios. Esa pregunta que muchas veces se suele hacer: ¿cómo es posible que si yo le estoy rezando a San Antonio de Padua desde aquí, desde Irurzun, y hay una persona en Asia que también está rezando a San Antonio de Padua, puesto que él no es omnipresente, porque eso es un atributo únicamente de Dios, pueda escuchar ambas oraciones? Porque la oración se dirige a Dios, y como San Antonio de Padua contempla cara a cara, hermosísima idea, el rostro de Dios, puede conocer todo lo que en Dios ve, incluida nuestra oración, y desde eso que en Dios Él está viendo, intercede por nosotros. Los santos gozan de la presencia de Dios en la gloria eterna y desde allí oran, interceden,
median por nosotros. Pero que quede claro, no son ellos quienes realizan el milagro, sino que siempre actúan en nombre de Jesús. No son sus méritos, sino los méritos de Cristo, a los que ellos se han unido por su santidad de vida, lo que concede la gracia. Y al interceder por nosotros, nos alientan a darnos cuenta de que no estamos solos, de que formamos parte de la gran familia de Dios, que somos hijos de Dios y que existe entre todos nosotros una estrecha relación. Este es el papel tan importante que desempeñan los bienaventurados que gozan de la plenitud, que son partícipes de la eterna felicidad y que pueden contemplar el rostro de Dios y desde Él saber qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el tiempo del programa a responder a las distintas preguntas que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es
o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Como hasta ahora he respondido solo a las del correo electrónico, porque es verdad que son la mayoría, vamos con un mensaje enviado al WhatsApp 668-594-383. Dice: oyendo el compendio del Catecismo, me quedo algo estupefacto con la explicación que el interviniente en estos momentos da sobre la Biblia y por ende del Génesis. No se puede poner ni quitar ni un punto ni una coma de la Biblia, que la tengo justamente a mi lado. Por mucho que expliquen o intenten explicar sobre el Génesis, yo me quedo con lo que viene explicado en la Biblia. Yo no voy más allá y creo que habrán muchos como yo, que estén algo confundidos con lo que explica el interviniente justamente en estos momentos. Mi luz es Jesucristo y todas las explicaciones teológicas que intenten comunicar, yo me quedo con las explicaciones de la Biblia. Muchas gracias por tu mensaje y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los cristianos de la Iglesia fundada por Jesucristo, es decir, la Iglesia católica, o sea, nosotros los católicos no somos solipsistas bíblicos. Explico lo que es esto del solipsismo bíblico. La palabra solipsismo es no sé si es un neologismo, pero es una corriente filosófica que postula que la única realidad que podemos estar seguros es la de nuestra propia mente. En su forma más extensa, el solipsismo afirma que solo existe el propio yo y que todo lo demás, incluyendo el mundo externo y otras personas, son simplemente creaciones de la propia conciencia. Eso es el solipsismo. El solipsismo bíblico sería creer que únicamente existe lo que está escrito en la Biblia. Y, repito, nosotros como católicos no creemos eso. No voy a mencionar ahora todo lo que hemos hablado, incluso ya en esta segunda edición del Compendio del Catecismo, a propósito de la Sagrada Escritura, pero el capítulo 2 del Compendio del Catecismo, Dios viene al encuentro del hombre, inicia con la revelación de Dios. Y desde la pregunta 6 del Compendio del Catecismo hasta la pregunta 24 se trata de este tema, de la revelación, de las etapas de la revelación. También hay una pregunta muy interesante sobre las revelaciones privadas, sobre la transmisión de la revelación, sobre la importancia de la tradición y sobre la importancia de la Escritura, así como la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Dice nuestro oyente que él se queda con las explicaciones que da la Biblia, pero es que la Biblia no da explicaciones y por lo tanto es tarea del magisterio, es tarea de los teólogos encontrar las explicaciones que no da la palabra de Dios. Y cuando esas explicaciones son asumidas por el magisterio, se convierten en objeto de fe. Por lo tanto, una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura no es católica. Daos cuenta de que si no acudimos, no buscamos explicaciones a lo que dice la Sagrada Escritura, nos vamos a quedar con muchas preguntas sin respuesta. Solo por poner un ejemplo muy claro, cuando el Apocalipsis habla de que va a haber 144.000 salvados, si tomamos esto literalmente como hacen los testigos de Jehová, estaremos excluyendo a gran parte de toda la humanidad de la salvación universal que Cristo ha venido a traernos. Por lo tanto, la lectura fundamentalista de la Biblia no es católica. Cuando se cae en el fundamentalismo, se cometen grandes pecados contra la palabra de Dios, y el principal de ellos es el no leerla en comunión con la Iglesia, en la viva tradición de la que es depositaria y en la interpretación adecuada, porque lo contrario de aceptar las explicaciones de la
Iglesia sobre la interpretación de la Sagrada Escritura sería la libre interpretación. Por eso, y no es un momento de publicidad para el programa, es tan importante la formación en la fe de los cristianos, sobre todo descubriendo que la mejor forma de leer la Sagrada Escritura es acompañándola del Catecismo de la Iglesia Católica o del Compendio del Catecismo. Alguno puede decir que es un libro muy gordo, pero si quieres conocer la palabra de Dios e interpretarla adecuadamente, es insustituible en tu formación cristiana conocer el Catecismo o el Compendio del Catecismo, y por eso Radio María, además de este programa diario, tiene una explicación diaria también del Catecismo de la Iglesia Católica y otros muchos programas de formación en las distintas áreas de la teología, tanto de la moral como de la doctrina social, de la exégesis. Radio María es una joya, de verdad, que yo sé que muchos lo valoráis, pero hay que dar millones de gracias a Dios por poder tener la posibilidad desde nuestros hogares o desde el coche de seguir formándonos en la fe. Porque si uno coge la Biblia y se la lee tal cual, sin buscar explicaciones, estará convirtiendo la palabra de Dios en algo que ciertamente resulta difícil de entender. Porque la Biblia no explica, la Biblia cuenta, narra, relata acontecimientos, unas veces históricos, otras veces poéticos, otras veces proféticos. ¿Y cómo discierno yo el modo adecuado de interpretar cada uno de esos pasajes en sus distintos géneros literarios y teniendo en cuenta el contexto social y cultural del autor inspirado? Leyéndola a la luz de la mano del magisterio, de la tradición de la Iglesia. Yo puedo entender, y de hecho lo entiendo, es más, os invito todos los días cuando me despido a que, además de vuestras preguntas y testimonios, si alguien quiere discrepar sobre alguna idea, lo haga. Lo que no es aceptable, porque no es verdad, y es evidente, no hay más que ver la multitud de confesiones cristianas o comunidades cristianas que existen en el mundo, que la Biblia no se explica por sí misma. Por lo tanto, la libre interpretación, poder interpretar cada uno la Biblia como le venga en gana, es una postura totalmente equivocada que, de hecho, no está en la Biblia. El propio San Pedro dice que nadie puede interpretar por sí mismo la Sagrada Escritura. Capítulo 1, versículo 20 de la primera carta de Pedro. Cuando discutimos sobre la Biblia con otras personas, especialmente cuando hay desacuerdos sobre lo que verdaderamente significa uno u otro pasaje, muchos empiezan a lanzar versículos a diestra y siniestra para probar su punto. Pero esto no es útil, porque cada uno lanza sus propios versículos a modo de dardos envenenados y no está siendo fiel al único Espíritu que ha revelado su palabra, la única palabra, que es Jesucristo. Puede habernos sucedido que al leer la palabra de Dios nos encontremos con versículos que pueden tener distintas posibles interpretaciones, como, por poner un ejemplo, cuando Jesús dice en la última cena, esto es mi cuerpo, y unos entienden que eso es una metáfora, otros lo entendemos como una literalidad, o cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces los católicos entendemos que esa piedra sobre la que Cristo funda su iglesia es la persona de Pedro, y de ahí extraemos la idea del Papa. Y hay quien entiende que cuando Jesús dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a la confesión de fe que un versículo antes acaba de hacer Pedro. O cuando hay pasajes no ya que se pueden interpretar de distinta forma, sino que parece que dicen cosas contrarias. Como por ejemplo en la carta a los Romanos, cuando dice San Pablo que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley, capítulo 3 de la carta a los Romanos, y luego encontramos en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 24, el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente.
Estos son ejemplos que nos muestran que la Biblia no se explica a sí misma y que ciertos pasajes requieren la decisión de una interpretación por encima de otra. Sin embargo, estas decisiones han resultado, y a las pruebas me remito, en desacuerdos entre cristianos con respecto a lo que verdaderamente la Biblia enseña. Ahora bien, si escogemos una interpretación de las tantas que hay sobre un pasaje específico que es diferente a la interpretación de otro cristiano, ¿cómo sabemos que esa interpretación es correcta? Alguno dirá que siente interiormente paz y alegría como consecuencia de su relación por Cristo y que por tanto su interpretación debe ser correcta. Pero la realidad nos enseña muy bien que podríamos experimentar esa paz incluso aunque nuestra interpretación esté equivocada. Puede de repente haber otra tentación, que es esa tan manida de, bueno, esa es tu verdad, esta es la mía, respetémonos y seamos felices. Esto significa que no podemos saber en realidad quién tiene la interpretación correcta. ¿Acaso la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos enseña cosas que pueden ser contradictorias y en todo caso válidas? O sea, Cristo pudo fundar una iglesia, pero en la que sus seguidores no sepan realmente qué creer y cómo vivir. Fue Jesús mismo el que nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y él mismo, también en el Evangelio de San Juan, esto de la verdad os hará libres es Juan 8:32, y en Juan 16:13 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Por lo tanto, si ambas personas con diferentes interpretaciones se justifican diciendo que han pedido iluminación al Espíritu Santo, pero aún así siguen llegando a interpretaciones diferentes y hasta opuestas, ¿estaría Dios contradiciéndose? Si ambos confían en que Dios les lleva a la interpretación correcta y aún así siguen siendo diferentes, querría decir que Dios o el Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, estaría guiando a los cristianos a conclusiones diferentes, cuestión que es ciertamente absurda y ridícula porque desdice claramente de la naturaleza de Dios. Pero por otro lado, si solo guía a algunos a la interpretación correcta, entonces, ¿qué seguridad hay de que tú estés dentro del grupo que tiene la interpretación correcta? Esto es un dilema. Nosotros, que leemos la Biblia, no podemos ser autoridad final de su interpretación, porque siempre estaremos confrontados con la pregunta: ¿cómo sabes que tu interpretación es la correcta? Si no existe manera de salir de este dilema, sería irrelevante discutir sobre el sentido de la Biblia, sencillamente porque nuestros argumentos serían nada más que opiniones o interpretaciones personales. Y ya sabemos lo que dice San Pedro, lo acabo de citar, en su primera carta, capítulo 1, con respecto a la interpretación personal de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo salimos de este dilema? Hay un modo de hacerlo. ¿Cuál es? La autoridad de nuestra interpretación tiene que venir de una fuente que esté libre de error, de algo o de alguien en quien podamos confiar absolutamente para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. ¿Y existe ese algo y ese alguien? Sí, ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Y ese algo es la Iglesia Católica, a la cual Cristo mismo le dio la autoridad en su nombre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por lo tanto, aunque hay explicaciones teológicas que puedan ser discutidas, es necesario buscar las explicaciones de la Biblia que la propia Biblia no da. Y vuelvo a repetir una idea que mencionaba antes cuando hablaba de los ángeles y libros sobre los ángeles. Hay explicaciones que pueden ser aceptadas si coincide tu pensamiento con ellas y están fundadas y te convencen, o esa misma idea puedes no aceptarla si tienes argumentos para rechazarla. Pero no depende
únicamente de tu criterio, sino del criterio de la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Nadie puede leer la Escritura asépticamente, es decir, como si ella misma tuviera en sí misma todas las explicaciones, porque la Biblia no ha caído del cielo. Nosotros no somos como los mormones, que pensamos que han caído del cielo unas placas de oro con las que se puede imprimir la Biblia y luego mágicamente han desaparecido, sino que la Biblia, la palabra de Dios escrita, es un regalo que Dios nos ha dado para conocer la verdad a través de su Iglesia. Y por lo tanto, solamente puede ser plenamente comprendida la verdad en la Iglesia que nos ha dado la palabra de Dios escrita. Y afirmo muy a menudo esto de la palabra de Dios escrita para que cuando utilicemos la expresión palabra de Dios no pensemos en la Biblia. Pensemos en la Biblia, en la tradición y en el magisterio. Todo ello es palabra de Dios, pero la palabra de Dios es Jesucristo y su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la Iglesia y solo en ella podemos tener una interpretación adecuada de lo que Dios nos ha revelado para que podamos alcanzar la salvación. Dicho esto, hay pasajes que son más fáciles de interpretar, como por ejemplo la mayoría de las cartas de San Pablo, aunque también tienen que ser interpretadas, o los evangelios, que son más cercanos a nosotros en el tiempo y al final nuestra cultura ha nacido impregnada de evangelio. Pero, ¿qué ocurre cuando nos estamos acercando a la cultura del antiguo Israel? Si tú quieres hacer una interpretación correcta de la Biblia, no debes hacerlo de manera literal, porque de hecho tú estás introduciendo en el texto bíblico presuposiciones y prejuicios de la cristiandad moderna, de la ciencia moderna o de la cultura científica moderna. Y así puedes describir desde el texto cualquier cosa que el texto jamás quiso decir. Y por lo tanto no estás haciendo una interpretación literal, estás haciendo una interpretación desde tus propias categorías. Por eso, sobre todo en los pasajes del Génesis, que es en concreto de lo que habla nuestro remitente del mensaje, hay que tener distintos acercamientos. Puedes hacer un acercamiento histórico, un acercamiento literario o un acercamiento teológico. El acercamiento histórico, el Génesis, es visto como un libro compuesto de varios documentos que quizá no tengan toda la armonía entre sí que fuera de desear. Se considera que estos documentos fueron escritos por varios autores a través de varios periodos de tiempo. Es decir, el Génesis está constituido por varias fuentes, no es homogéneo y la fecha de composición más vieja de estas fuentes es muy antigua, probablemente de más de 1000 años antes de Cristo. Por lo tanto, habría que investigar qué pasajes pertenecen a qué fuente, cuándo fue escrita, en qué circunstancias y por quién. Todo esto para saber el propósito, la intencionalidad con la cual el texto fue escrito. Esto es verdad que es algo complicado, para eso están los eruditos. Eso desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista literario, que no es lo mismo que literal, hacemos énfasis en las cosas como cuántas fuentes tiene el texto, quién es el autor, cuándo fue escrito. El acercamiento literario acepta el texto tal y cual como está. De ahí que lo que se intenta descifrar es la clase de género literario que tiene el texto. Por ejemplo, no es lo mismo el género literario de los Salmos, del Cantar de los Cantares, de los Proverbios o del Libro de los Reyes. Los Salmos son poéticos. El Cantar de los Cantares también es una poética romántica. El Libro de los Reyes, sin embargo, es un libro histórico. Es una narración que relata la historia del pueblo de Israel. Y claro, si nos volvemos a remitir al Génesis, ¿de qué género literario se está hablando? ¿Es historia? ¿Es narración? ¿Es poesía? ¿Es una mezcla de todos estos elementos? Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de acercarse al pasaje. Por eso no existe la explicación de la Biblia sobre la propia Biblia,
sino que necesitamos una interpretación. Y cuando alguien pretende leer la Biblia asépticamente de la manera más objetiva posible, se olvida de que está introduciendo en el pasaje sagrado conceptos de su propia cosmovisión, de su propia cultura y de su propia preconfiguración religiosa. Es decir, tú lees la Biblia desde ti, no desde la Biblia misma. Y entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la interpretación correcta si estoy sesgado por mis propias limitaciones? Pues te lo estoy diciendo, en la Iglesia, que es la que nos ha dado la Biblia. Tenemos que dejarlo aquí. Os agradezco mucho a los que habéis escrito y os animo a que lo sigáis haciendo en la dirección de correo electrónico compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383 y compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.